Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con Reporte Confidencial, vamos a conversar de inmediato con el profesor doctor José Toro Jarde, economista, pero con una pasión inocultable por el tema petrolero, por la crisis venezolana desde el punto de vista económico en general. Y yo hoy tengo una preocupación importante, profesor, y es que Venezuela vive haciendo supuestamente convenios, acuerdos de todo tipo, pero tiene deudas que no cobra nunca. Por ejemplo, las de Petrocaribe. O sea, se regaló petróleo, se ofreció petróleo para resolver problemas de terceros. Todavía se sigue en esa misma intención, particularmente con Cuba se le entrega combustible cada vez que quiere y cada vez que abre la boca, pero a nosotros no nos ingresa nada por ese concepto. ¿En qué nivel estamos de los Bueno, endeudamientos de terceros países con nosotros? bueno, aquí hay dos facetas que yo creo que es necesario conversar. Por un lado, eh, con Petrocaribe nos deben más de 16.000 millones de dólares que no hay forma de cobrar, pero que además fue interrumpido el programa durante un tiempo y ellos le piden a los Estados Unidos suspender sanciones contra Venezuela para que Venezuela pueda retomar el envío de petróleo a esos países. Pero entendamos una cosa, el envío de esos países fue terrible desde el punto de vista económico para Venezuela. Lo hizo el presidente Chávez en aquel momento por razones políticas. Él le interesaba conseguir los votos de los países del Caribe para poder designar a un secretario general de la OEA eh, que fuese su aliado, en cierta forma. Y logró su objetivo. El objetivo político de Petrocaribe se cumplió perfectamente bien. Pero para eso Venezuela tuvo que hacer enormes sacrificios. Aquellos eran unas ventas subsidiadas a plazos larguísimos, con muy poco pago inicial, con unas condiciones absolutamente desventajosas para Venezuela, pero que para colmo no han pagado. Por lo tanto, resulta como absurdo que en este momento ellos pretendan, cuando la producción petrolera de Venezuela se ha venido abajo y ya no estamos en condiciones de suplir ni siquiera las necesidades internas de gasolina, ellos pretendan que ellos se les vuelva a enviar petróleo de manera subsidiada. Eso es bastante absurdo. Claro, pero el punto está en que no era solamente petróleo, también había derivados, ¿no? Absolutamente. También habían derivados, también había gasolina, también había, como se sigue enviando, por cierto, a Cuba todavía a estas alturas. Todavía. Sin que sepamos, por supuesto, bajo qué condiciones se envía, o si pagan, o si no pagan, o en qué forma pagan, si es que pagan. Ahora, no obstante, uno ve que permanentemente se intentan convocatorias para formar grupos regionales y reflotar Ujú. unos que inclusive estaban en suspenso. Y eso cuesta dinero, y Venezuela es la que se abandera de alguna manera en propiciar esas reaproximaciones. ¿Y eso quién lo va a costear? Ese es el punto. El tema es que, de alguna manera, en la América Latina han volvido a surgir muchos gobiernos afectos, digamos, a lo que ha propuesto el Foro de Sao Paulo y allí en Puebla, también en México. Entonces, mientras existía gobiernos en Colombia que no eran afines a esas ideas, o en Perú que no eran afines a esas ideas, bueno, eso no le interesaba a Venezuela. Pero ahora que han llegado al poder este tipo de gobiernos, entonces se plantea retomarlo, pero un poco volviendo a lo mismo, con finalidades más políticas que económicas. Bueno, para Venezuela, ruinosas desde el punto de vista económico. Claro. Ahora, cuando uno habla de liderazgos regionales, pongamos que en el caso de Chávez, en el momento dado fue un acontecimiento que a muchos sorprendió, pero ganó adeptos en todas partes a punta de billetes. Pero hoy tenemos un liderazgo en Venezuela que supuestamente no tiene recursos. Las sanciones de Estados Unidos lo tienen quebrado en todos los aspectos, que es el argumento que utilizan para no pagarle a los trabajadores. Pero sin embargo, hay para costear viajes para acá, viajes para allá, eventos multinacionales, y Venezuela está involucrada siempre. Sí, Entonces, ¿cómo explicarle al común de la gente? O sea, que nos están engañando en nuestra propia casa. bueno, lo primero que tengo que decir es que las sanciones no existían cuando ya Venezuela se habían sentado las bases de la destrucción. Las sanciones realmente que empezaron a afectar, había dos tipos de sanciones, una para personas
y otro para instituciones del país. Esas no empezaron sino del 2018, 2019 en adelante, cuando ya la economía estaba destruida. En segundo lugar, yo quiero plantear muy claramente, la economía la han destruido. Estos mensajes populistas muchas veces le acarician el corazón al pueblo, pero al final les destrozan el estómago. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Venezuela, en pocos años, el Producto Interno Bruto de Venezuela cayó entre un 75 y un 80%. Yo no conozco precedentes que un país en tiempos de paz haya experimentado una destrucción tan masiva de su economía. Bueno, también a la moneda, que llegó a ser una de las monedas más sólidas del mundo. De hecho, en su momento el franco suizo y el bolívar venezolano llegaron a ser las dos monedas más sólidas del mundo. Bueno, la han destruido también, ya le han quitado 14 ceros al bolívar. La inflación en Venezuela. La inflación en Venezuela lleva ya casi 8 o 10 años siendo la mayor del mundo y 3 o 4 años de ellos en hiperinflación, no solo la mayor del mundo, sino en hiperinflación. En ese lapso, pues también ha habido otras cosas terribles para la economía. Por ejemplo, 1 de cada 4 venezolanos se fueron del país. Hay que ver lo que significa que a un país como Venezuela se le vayan, bueno, 7.200.000, 7.300.000 venezolanos, muchos de ellos que habían sido altamente preparados, incluso a través de programas del gobierno mismo. Muchos tenían maestrías, PhDs, doctorados en las mejores universidades del mundo y por supuesto hoy en día Venezuela no les ofrece futuro. Y entonces pues se van a otros países buscando ese futuro. La industria petrolera, PDVSA, llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Saudi Arabia. Mira, yo me siento muy orgulloso de haber estado en el directorio de una PDVSA que no solo era la segunda mayor empresa petrolera del mundo. Voy a mencionar algunas de las cosas. Estábamos produciendo 3.300.000, 3.400.000 barriles por día, pero teníamos en pleno proceso, un proceso de apertura petrolera, donde ya se han suscrito contratos que a través de los cuales se van a invertir 65.000 millones de dólares, y de haberse cumplido, hoy en día estaríamos produciendo más de 6 millones de barriles diarios, pero apenas estamos produciendo 700.000 barriles. Aquella PDVSA llegó a tener la propiedad total o parcial de 22 refinerías en el mundo, 8 en Europa, que ya no están, ya no las tenemos, no están. Teníamos 8 en los Estados Unidos, de las cuales quedan 3. Teníamos oleoductos que atravesaban los Estados Unidos de sur a norte. Tenemos 66 terminales. Éramos capaces de llevar el petróleo desde el subsuelo venezolano hasta el tanque de gasolina del 10% de los consumidores americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Yacimientos y pozos venezolanos, oleoductos venezolanos aquí o allá, refinerías venezolanas aquí o allá, increíble. Ya eso no está, quedan 3 refinerías, ya no tenemos los oleoductos. El Caribe era una especie de mare nostrum para el petróleo venezolano, donde suministrábamos el petróleo que necesitaban esos países del Caribe, pero también estábamos haciendo desde el punto de vista económico ventajoso para las partes. Claro. Y a los más necesitados teníamos un acuerdo que se llamaba el Acuerdo de San José, en el cual entre Venezuela y México le proporcionaban algunas cantidades de petróleo en forma subsidiada, pero no lo que se hizo después, que prácticamente se regalaba el petróleo. Bueno, eso lo han destruido. Ya no tenemos esa Venezuela. Hoy en día tenemos una Venezuela donde la electricidad se va constantemente. En este momento, por ejemplo, yo tenía mucho temor de que no pudiésemos hacer esta conexión porque se fue la electricidad y acaba de regresar. Y tengo miedo, por cierto, de que se vuelva a ir en la mitad del programa. No me diga usted, no me diga usted nada de eso. Yo acabo de conectarme con gente en la isla de Margarita y tienen 2 días sin servicio eléctrico en algunas regiones de la isla. Ese es el tema. El agua llega esporádicamente. A mi casa llega el agua una vez por semana. Es decir, ¿qué hicimos con este país? ¿Qué hicimos para destruir un país que era de los países que tenía el mayor PIB per cápita en toda la América Latina? Y hoy en día nuestro PIB per cápita está al nivel de los de Honduras y Haití. ¿Qué hicimos? ¿Cómo destruimos? Y lo destruimos en medio de un mensaje de populismo desaforado, en el cual, bueno, el daño que se le hizo al venezolano fue muy, muy severo. Ahora, ¿cómo lograr, profesor, que
haya una retoma de conciencia, porque si partimos del criterio de que todas esas operaciones de producción, de mercadeo, se regían por unos contratos con países, con terceros países, y no se han cumplido esos contratos, no se han podido honrar. O sea, ¿en qué condición entonces está Venezuela hoy como acreedor? Bueno, ya va. En eso, como es que estamos hablando de una cosa de Venezuela como acreedor con Ajá. respecto a estos países del Caribe, pero tenemos la otra cara de la moneda, La de deudor es que es, mayor. que que es Venezuela como deudor. Ah, En este momento, la deuda externa de Venezuela es del orden de 190.000 millones de dólares, de los cuales 90.000 millones de dólares están en default, imagínese. de los cuales ya hemos sido condenados a pagar en distintos arbitrajes internacionales y arreglos cerca de 20.000, 19.000 millones de dólares. Y ni forma de pagarlo porque la economía se vino abajo. Entonces, los acreedores en este momento están tratando de ir contra Citgo, que es la filial de Petróleos de Venezuela en los Estados Unidos, aquella que era dueña de 8 refinerías, de oleoductos, de 66 terminales, etcétera. Y ya un juez en el estado de Delaware autorizó la subasta de acciones de Citgo para cobrar las acreencias, pero por esa vía van a cobrar nada más que un poquito de lo que se les debe. Yo al respecto tengo una propuesta que voy por aquí mismo a expresar más adelante. No, exprésala de una vez, porque yo creo que el tema es, nos vamos a salir del marco del tema petrolero para ir a otros aspectos luego que usted nos defina cuál es su formulación. Bueno, yo tendría que empezar por explicar la parte geopolítica internacional. Rusia invadió Ucrania. Ujú, Rusia se le aplicaron sanciones y el petróleo de Rusia que se vendía en Europa ya no se vende. ujú, Y además, pues ese petróleo lo están enviando, pues, debido a las sanciones que existen, a China o a la India. ujú, El petróleo que produce Irán se va a China o a la India. El petróleo que producen los países del Golfo Pérsico en general, los países árabes, se están yendo a China o a la India. Pero resulta que en el hemisferio occidental la escasez de petróleo es amenazante. ¿Qué está pasando en el hemisferio occidental? Bueno, países como México, la producción petrolera les ha disminuido, como Colombia también. ujú. Brasil está aumentando su producción petrolera y Guyana también, pero cantidades limitadas. Pero la mayor reserva de petróleo que existe en el hemisferio occidental y que en este momento debería estar acudiendo en auxilio del hemisferio occidental y de Europa es la de Venezuela. Pero Venezuela, tenemos esa reserva en este momento mayormente ociosa. Casi no estamos produciendo petróleo y casi no estamos produciendo gas natural no asociado. ¿Qué es lo que yo propongo? Yo propongo tomar la amenaza que tenemos de los acreedores de ir a apropiarse de SIDU, etcétera, transformar en esa amenaza en una oportunidad. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, yo empezaría por llamar a los acreedores petroleros, que son muchos, porque como no se cumplieron, como se violaron muchos de los contratos que han firmado con aquella apertura petrolera, que hubiesen permitido aumentar la producción enormemente, bueno, muchos de ellos nos fueron a demandar en arbitrajes internacionales y perdimos esos arbitrajes. En este momento están buscando la manera de cobrar. Bueno, yo les diría, señores, olvídense de estar embargando Citgo. Ahí entre todos van a cobrar nada más que una parte pequeña de la deuda. Yo les propongo que vengan a negociar con nosotros y que en medio de esa negociación entendamos, partamos un punto de vista. Para que Venezuela pueda pagarles, tiene que aumentar su producción petrolera. Y para que Venezuela pueda aumentar su producción petrolera, ustedes tienen que venir a invertir en Venezuela. ¿Por qué? Porque PDVSA, que es el Estado no tiene la más mínima posibilidad de hacer las inversiones que se requieren. Ese Estado quebrado no tiene posibilidades de hacer las inversiones que se requieren para reactivar la industria petrolera, ni la economía en general. Bueno, entonces, si ustedes vienen a invertir aquí, nosotros podemos aumentar la producción petrolera. Y si nosotros podemos aumentar la producción petrolera, podemos llegar a un acuerdo de pago de la deuda. Y de esa manera, pues ellos estarían, en vez de estar cobrando una parte pequeña, las acreencias que tienen estarían entrando en un negocio que favorecería enormemente a ellos y también a Venezuela y a Europa y al hemisferio occidental en general. Pero políticamente estamos ganados para la reformulación jurídica que eso requiere. Eso Porque requiere, eso requiere, desde luego, una modificación de la ley orgánica de hidrocarburos. ah,
el tema no es solo que políticamente, el problema es que para que eso pueda ocurrir, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber confianza, tiene que haber respeto a los derechos de propiedad, tiene que haber una reinstitucionalización del país, porque bajo las condiciones actuales, muy probablemente ellos no están dispuestos a venir a invertir en Venezuela. Pero en Venezuela, el año que viene, hay unas elecciones. Y si uno ve las encuestas, bueno, el país mayoritariamente desea un cambio. Eh, por otro lado, le están pidiendo al gobierno de Venezuela sentarse nuevamente en la mesa de negociación allí en México. Y si en esa mesa de negociación se llega a convenir en que haya un acuerdo para que haya elecciones internacionalmente supervisadas, si eso se llega, entonces también estaríamos a lo mejor en posición de pedirle, como decimos los venezolanos, una suerte de taima a los acreedores, que ellos mismos le pidan al juez Stark en Delaware, que es el que ha tomado la decisión de subastar las acciones de Sigo. Bueno, mire, ese es un negocio que a ustedes no les conviene y menos a nosotros. A ustedes no les conviene. Doctor, pero habría que revisar la agenda que se ha aplicado en México, porque yo veo que generalmente la agenda que se ejecuta en las reuniones que ha habido en México y de haber otra pareciera que tienden todas a lo politiquero. No vemos allí expertos de ninguna naturaleza, no vemos sectores No, comprometidos no, con el rescate. no, ahí no está planteado eso, pero con el hecho de que se pueda plantear unas elecciones transparentes, supervisadas internacionalmente, que brinden confianza, bueno, entonces se abre una luz al fondo del túnel, donde podríamos estar hablando de unas perspectivas diferentes. Venezuela tiene un potencial gigantesco de crecimiento. Voy a mencionar un caso solamente. Como dije antes, la industria petrolera de Venezuela está destruida, al extremo de que hoy en día en Venezuela hay una enorme escasez de gasolina. En Caracas se consigue gasolina pagada a precios internacionales, pero al salir de Caracas las colas son de 10 y 12 horas para poner gasolina. ¿Por qué? Porque las refinerías están destrozadas, los oleoductos están destrozados, las instalaciones generales están destrozadas. Si aquí se llegara a un convenio que permitiese el acceso de las inversiones privadas nacionales y extranjeras, de las dos, el efecto multiplicador de esas inversiones sería inmenso, porque inmediatamente se empezarían a rescatar la industria metalmecánica, la industria de la construcción, la industria del cemento, la industria química, la industria petroquímica. Es decir, tendría un efecto multiplicador inmenso. Es distinto al efecto multiplicador de una industria petrolera madura que el de una industria petrolera, como en el caso de Venezuela, que está allí pero está destruida. Y entonces al empezar a invertir, el efecto multiplicador es, al menos en los primeros años, elevadísimo. Y esos primeros años son los que Venezuela necesita para recuperar el empleo. Hay que ver lo que significa un país donde más del 50% de la población está viviendo en condiciones de pobreza extrema. Hay que ver lo que significa un país donde el salario mínimo es del orden no sé, de $3 al mes o algo por el estilo. Hay que ver lo que significa la pobreza, la situación general de la población venezolana, donde, bueno, entonces, eh, el que esa inversión pueda llegar al país desataría un proceso de crecimiento y de expansión extraordinario que permitiría recuperar la economía venezolana, pero también permitiría devolverle el futuro a los venezolanos que se nos fueron, porque Así. los necesitamos aquí. Uh-huh. Aquí necesitamos que esa formación que ellos recibieron venga a desarrollarla aquí. Y yo hasta le propondría a esos inversionistas, mire, parte del acuerdo tiene que ser, mire, ¿cuántos de esos geólogos de PDVSA, esos PhD que teníamos, esos que tenían maestrías en la moneda, cuánto nos trae de regreso? Y eso ayuda en la negociación. Eso forma parte de la negociación. ¿Cuánta gente calificada que necesitamos? Bueno, eso es como una suerte, es parte de mi propuesta, pues. No, sí, fíjese, usted está diciendo algo que es bien importante. Yo conozco, por ejemplo, a través de Benamérica, con la que tenemos alianza comunicacional, hay comités en el tema petrolero, en el tema de energía, en el tema de finanzas, en el tema inclusive académico. O sea que es necesario reanimarlo, a que se involucren en esto, pero ¿quién le abre los espacios? Porque es que no encontramos en las instituciones públicas del país ni en los liderazgos gubernamentales
a nadie que esté hablando con esa intención con que usted habla allí. O sea, ¿dónde están los representantes oficiales, no públicos, no privados, sino oficiales, que estén prestos a ceder en su posición politiquera y su radicalismo y abrir la puerta para que este tipo de mensajes que usted me está dando allí empiece a calar y a manejarse rutinariamente? Bueno, el tema es que en Venezuela, en este momento, el país pareciera estar listo para un cambio. Ok. El país desesperadamente lo desea y lo necesita. Y están ocurriendo una cantidad de circunstancias que si realmente hay las elecciones, ese cambio probablemente se diría. No, probablemente en este momento, con la actual, digamos, políticas oficiales y el populismo imperante, todo eso, este mensaje no calaría. Pero por otro lado, ellos también están en una situación económica bastante desesperada, bastante complicada. ¿Por qué? Hace aproximadamente 2 o 3 años, ellos tomaron una medida, una sola, que fue flexibilizar el control de cambio. Y le dijo a los empresarios, traigan ustedes lo que ustedes quieran del exterior con la condición de que utilicen sus propios dólares. Inmediatamente los anaqueles que estaban vacíos en Venezuela se llenaron. Inmediatamente se controló la inflación porque esos productos importados pues no tenían la carga inflacionaria que tenían los que se aplicaban en bolívares. E inmediatamente empezó una expansión, fundamentalmente del sector comercio. El comercio creció enormemente, el sector comercio se expandió enormemente. Pero para que ese mecanismo funcionara, el dólar tenía que estar bajo. ¿Por qué? Porque lo que empezó a circular fue el dólar y los productos se estaban importando en dólar y todo eso. El dólar tenía que estar bajo. Eso implicó que el Banco Central tuviese que sacrificar y llevar al mercado grandes cantidades de dólares para mantener el dólar bajo raya. Y así funcionó durante 2 años. Pero ¿Pero qué ocurrió? Pero pasó algo adicional allí que entorpeció de alguna manera ese empuje. Fue que la voracidad fiscal del régimen empezó a claro, pechar de manera descomunal a los pocos comerciantes que empezaron a ser exitosos. sí, pocos o muchos, porque el país se llenó de bodegones con todo tipo de licores y Ah, toda suerte de mercancía importada, y entonces lo empezó a pechar. Y empezó a pechar las transacciones en dólares, con uno que se llamaba el impuesto a las grandes transacciones financieras, que se aplicaba incluso si lo que uno compraba costaba $1. sí, señor. Bueno, pero en todo caso, para mantener el dólar bajo, el Banco Central tuvo que sacrificar una parte importante de sus reservas internacionales, pero ya no cuenta con reservas suficientes. ¿Y qué ha pasado? El dólar se ha disparado otra vez. Otra vez. En julio del año pasado, después de haberle quitado 14 ceros, por cierto, a la moneda, un dólar costaba 5,60 bolívares. En este momento, que Veintitantos, 8 meses ¿no? después, Casi 30. 26 y tantos bolívares. Entonces, eso está primero afectando la economía venezolana fuertemente. Primero se está disparando la inflación otra vez. Seguíamos teniendo la inflación más alta del mundo, pero habíamos salido de la hiperinflación. Ya nos dirigimos otra vez a la hiperinflación porque ahora los productos importados subieron de precio al ser el dólar más caro. Pero adicionalmente a eso, el sector comercio ya le cayeron las ventas, porque ahora como todo es más caro, entonces se dispara la inflación, el sector comercio está pasando trabajo, el consumo en 3 meses cayó en más de 30%, 34, el creo. 34%, el Producto Interno Bruto cayó de manera sustancial en los primeros 3 o 4 meses del año, es decir, volvemos a las andadas. Entonces el país lo siente, el desempleo es alto, la inflación es alta, los servicios no funcionan. Entonces el país está en un proceso de reclamo muy fuerte. Y si en Venezuela hubiesen unas elecciones limpias, es muy difícil que el gobierno, si respetase el resultado de las elecciones, pudiera mantenerse en el poder. Por eso mi angustia está siempre centrada en que mientras haya festivales electoreros en Venezuela, la gente se dispersa tanto y las autoridades desatienden sus labores esenciales de ordenar las cosas, que es difícil encontrar un carril de recuperación plena.
Lo que pasa es que las autoridades actuales no se ocupan de reordenar las cosas. Yo creo que Eso no es. no tienen técnicos ni especialistas, profesor. Yo no los No, veo. no, 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 no los hay. Bueno, y además se han desatado otros procesos terribles que todos conocemos que están afectando también. Entonces, ah, hay, hay un límite al cual las sociedades puedan tolerar sin desgarrarse. En Venezuela, la sociedad aceptó estos cambios primero porque el mensaje populista era muy bello. Cuando se ofrecen villas y castillas, aunque después no se cumplan, pues eso pasa siempre con el populismo, termina siendo un daño terrible. Pero por otro lado, la sociedad, lo que se armó una olla de presión muy seria en Venezuela. ¿Y cuál fue la válvula de escape de esa olla de presión? Bueno, que se fueron 7.300.000 venezolanos. Ujú. Entonces la presión social disminuyó sensiblemente y eso le permitió al gobierno eh, controlar nuevamente la situación. Pero ya la presión social vuelve a aumentar. Y ya no se puede ir 7 millones de venezolanos más, ya se ha ido uno de cada 4 venezolanos, el país se despoblaría. Bueno, por eso yo siempre pienso que hay límites a los cuales la sociedad, hasta dónde pueden llegar las sociedades. Yo tiendo a ser... Usted es optimista en este momento frente a un proceso electoral que inclusive ya hace 12 horas o 24 horas, o sea, lo volvieron a implosionar con la renuncia del CNE en pleno a la designación de no sabemos quiénes. ¿Cuál pulcritud y cuál limpidez podemos esperar allí? No hay ninguna. Pero ¿cuál es el tema? La, la oposición venezolana eh, acuerda hacer un proceso de primarias para elegir un candidato unitario, un solo candidato a la oposición, que de lograrse ese objetivo no habría forma de que el gobierno pudiera ganar unas elecciones porque la diferencia sería enorme. Pero, pero la oposición no se ponía de acuerdo. Una parte de la oposición pedía que esas elecciones se hiciesen bajo un contrato, bajo un convenio, utilizando los mecanismos del Consejo Nacional Electoral controlado por el gobierno. Y otra parte de la oposición decía, no, tenemos que hacer esto con un proceso autogestionado, tenemos que hacerlo con votación manual o incluso con votación digital. Hay hoy inmensas oportunidades de hacer una votación digital utilizando los mecanismos de blockchain, donde Sí. empresas muy grandes le han ofrecido a Venezuela ayuda en este sentido. Pero la oposición, la oposición no se pone de acuerdo. Finalmente, dentro de ese Consejo Nacional de Primarias, de primaria, se impuso la posición de quienes querían utilizar al CNE del gobierno para adelantar esas elecciones primarias de la oposición. Y cuando ya estaba todo listo para seguir adelante, nos gustase o no nos gustase el mecanismo, bueno, entonces el gobierno bombardea la situación y ¿qué hace? Agarra a los directores del Consejo Nacional Electoral, en quien la oposición había decidido confiar para hacer esas elecciones primarias y los hace renunciar. Se presenta ahora una duda. Los representantes de la oposición no han renunciado. ¿Qué van a hacer con ellos? Ellos podrán a lo mejor elegir a los otros. Pero mientras tanto, esa situación hizo que la oposición no le quedara otro recurso que ponerse de acuerdo. Ahora esas elecciones primarias se van a realizar de manera autogestionada. Ahora se va a hacer o con voto mayor, pero ahora ya no hay la división de la oposición. Ahora toda la oposición la obligaron a unirse y está unida. Sí, y Unida a los efectos de... claro, a mí me gustaría que en este interín en que estamos, dentro del panorama que muestra el CNE y la condición en que está en la primaria, que viniese una decantación verdadera de las candidaturas que aspiran a confrontar al gobierno. Porque hay solo dos o tres que de alguna manera están denotando que tienen aceptación considerable. Y que haya un pacto entre dos y tres no es lo mismo que entre 14. Se podrá aprovechar para depurar de verdad ese plantel de aspirantes, porque todavía acaba de inscribirse recientemente uno más que yo no sé de dónde viene, ni de dónde proviene, ni a qué representa. Entonces, Tal cual. será necesario eso y habrá oportunidad de hacerlo. Bueno, Para cerrar, bueno, para cerrar.
Bueno, el mecanismo que hace el gobierno al hacer renunciar a sus representantes del CNE obliga a la oposición a ponerse de acuerdo. Ahora la oposición tendrá que decir, vamos a ir a un voto manual. Bueno, si se hace un voto manual, necesariamente se va a decantar entre los que están adelante, que son dos básicamente. Y Exacto. si se hace un voto digital, también se decantaría la situación. Si se hace por consenso, bueno, ya. Pero el mismo gobierno está obligando a la oposición a base de las triquiñuelas y ardides y trampas o cosas, como quiera llamarlo, a que la oposición vaya siendo arrinconada para ponerse de acuerdo. Y Okay. entonces terminará ocurriendo. Pero todos sabemos que candidatos de la oposición, para buscar un candidato no pasan de dos o tres. Los otros demás, está bien, ellos quieren presentar sus ideas, pero yo sí encuentro una cosa interesante. Las candidaturas de corte populista cada vez tienen menor, Tienen que desaparecer. están desapareciendo porque ya la gente no las quiere. Entonces, estamos viendo otras candidaturas Más formales como, y con programas concretos. bueno, y esas son las que están cobrando cada vez más vida. Bueno, de todos modos, el tema no se acaba aquí. Yo me imagino que de repente en cualquier momento los voy a volver a llamar, porque yo sé que está cercano también a los equipos que están intentando orientar a los que aspiran a sustituir este sistema, a conformar planes de trabajo, proyectos específicos que proponerle al país, porque más que candidato va a llegar un momento en que necesitamos programas creíbles para la recuperación. Y en ese sentido yo sé que voy a contar con usted pues, para hablar de esos Bueno, temas. no queda otro recurso que en este momento ponerse del bando de los que quieren ayudar a que el país se recupere. Y el potencial de recuperación del país es altísimo si se dan las condiciones adecuadas. Bueno, aquí queremos desde el punto de vista comunicacional, esta tribuna de Radio Victoria o con eso televisión, en esta alianza con Beramérica y con Reporte Confidencial, estamos a sus órdenes para usted y todos aquellos que usted considera que puedan aportar ideas innovadoras y prometedoras al mismo tiempo en las circunstancias que estamos. Así que lo invito a que se mantenga siempre en contacto con nosotros. Muchas gracias, por supuesto que siempre estaré en contacto y además siempre estoy a la orden. Seguro que sí. Gracias, profesor. Ok, a Hasta la luego. orden. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.